Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Buenos días, pueden sentar. Bueno, mi nombre es José Fuentes y muchas gracias por permitirme venir hoy. Vamos a estudiar Primera de Pedro, capítulo 4. Si pueden buscarla en sus Biblias. Está casi al fin, ¿ok? Casi al fin. Primera de Pedro, capítulo 4. Y van a ser versículos 10 al 19. Y el título del mensaje ahora es Servir y Sufrir. Yo sé que muchos no queremos escuchar la palabra sufrir, pero ahora lo voy a bendecir con esa palabra. Es una parte necesaria de un cristiano. So, vamos a leer, estoy leyendo yo de la Reina Valera. ¿Ok? El versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados, quiere decir maltratados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros perezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 17 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Y el versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ok, so, de la manera que vamos a... Primero voy a explicar una historia de una evangelista, hijo de un amigo que tenía, que durante el tiempo cuando, el 2008, cuando bajó toda la economía, el amigo tenía buen trabajo, vivía bien, pero en ese tiempo cuando la economía bajó, él perdió su trabajo primeramente, y luego perdió una gran fortuna, y eso perdió su bella casa. Y porque si fuera poco, al último perdió a su preciosa esposa falleció. Pero él se mantuvo fuerte, él estaba atado a su fe, el único que tenía. Y un día iba caminando buscando trabajo, y pasó por una iglesia y miró que unos hombres estaban trabajando en la iglesia, estaban construyendo algo, y miró que uno de ellos en particular estaba cincelando una piedra triangular, estaba cortándola, una triangular, y le preguntó: oye, ¿y esa piedra dónde va? ¿Dónde la vas a poner? Y el trabajador le dijo: ¿miras ese hueco allá arriba, junto a la torre? Le dijo: pues estoy formando esta piedra acá abajo para que quede allá arriba. Lágrimas llenaron los ojos del amigo, porque él sintió que Dios le estaba hablando allí, a través de ese trabajador. Sus palabras le dieron un significado a lo que estaba pasando él, su sufrimiento que estaba pasando. Y esto lo tomé de
una revista que se llama The Daily Bread. Ok, so las cartas de Pedro, la primera y segunda carta de Pedro les escribió durante el verano del año 64. Ok, no 1964, el 64, ok. Y era para animar a los creyentes. Los cristianos estaban pasando bajo mucha persecución en ese tiempo. Roma y el César de ese tiempo era Nero, lo estaba maltratando, los estaba... En ese tiempo dicen que el César, el Nero, quemó casi toda la ciudad de Roma porque quería remodelar, y no lo permitían, solo dijo voy a remodelar, y él quemó todo. La gente se enojó y empezó a culparlo a él, y él, para que no vinieran contra él culpó a los cristianos, y los cristianos ya la gente lo está mirando medio curioso, diciendo esos son medio raros, ¿verdad? Solo la gente creyó y empezó a atacarlos. Y en ese tiempo los cristianos estaban sufriendo bastante. Dicen que el Nero los agarraba y los ataba a postes, los llenaba con tar y los quemaban. Decía, porque la Biblia dice que nosotros somos la luz, ¿verdad?, del mundo. Decía, somos luz del mundo ustedes. Para usar sus cenas, los cortaban a mitad, unas muertes muy feas. Y estaban desanimados los cristianos. Entonces Pedro escribió estas cartas para animarlos. Ellos estaban sufriendo por el nombre de Cristo, pero él está diciendo, miren, es bueno eso, pero vamos a mirar. Y la cosa de un cristiano es que, miren, aquí, especialmente aquí en los Estados Unidos, hay una enseñanza que es muy, muy popular en los Estados Unidos, donde dicen, si tú te haces cristiano o eres cristiano y aceptas a Cristo, vas a vivir una vida bien confortable. Vas a tener una bonita casa, un buen carro, unos niños muy obedientes, ¿verdad? Dinero en el banco, vas a jubilarte y todo eso. Y esa es una mentira y entonces mucha gente cristiana mira eso, y cuando empiezan a pasar cosas malas dicen, ¿qué pasó, verdad? Pero el sufrir, hermanos, es parte de la caminata cristiana. Yo sé que muchos de nosotros preferiríamos evitar el sufrir. Y cuando como cristianos empezamos a sufrir, decimos, hey, espérate, Jesús, ¿qué pasa? Te estoy sirviendo yo, te estoy siguiendo. ¿Por qué sufro? Hermanos, espero que durante la enseñanza de hoy vamos a hablar sobre Dios, dos cosas inevitables de nuestra caminata, dos cosas. Y así es como dividí la enseñanza ahora. Y Jesús modeló, la otra vez que estuve aquí con ustedes, que fue como en enero, ¿verdad? Principios de enero, les platiqué de un libro que estaba leyendo en sus pasos, cómo ser como Cristo. Si queremos ser como Cristo, tenemos que mirarlo como ejemplo. ¿Okay? Y dos cosas que vamos a ver que Cristo fue ejemplo. Una de ellas fue el servir y otra fue el sufrir. ¿Okay? Miren, Jesucristo sirvió, ¿o no? Ustedes han oído cuando lavó los pies a los apóstoles, ¿sí? Y en aquellos tiempos los pies de los apóstoles estaban muy sucios, ¿okay? Porque caminaban con guaraches, con sandalias, así como nosotros en Zacatecas, por la tierra. Y dicen que el trabajo de la persona que lavara los pies era del esclavo más bajo. Cuando Jesucristo lavó los pies de los discípulos, Él no solamente se hizo humilde, sino que fue algo humillante. Entonces yo me puse a pensar y dije, ahorita en este tiempo, ¿qué fuera algo que fuera humillante para nosotros? ¿Okay? Porque si yo me pusiera a lavar los pies de Rubén, no estuviera tan mal, espero. Pero trae zapatos, trae caretines, no van a estar tan sucios, ¿verdad? Espero. Pero yo pienso que fuera como si ahorita fuera yo a la casa de Rubén y le dijera, oiga Rubén, ¿no tiene una esponja por ahí? Y yo me fuera a su baño y me pusiera a tallarle la taza. No donde se baña, la otra taza, el pocito, ¿verdad? Entonces, y de todos modos no se compara, pero cuando Jesucristo lavó los pies de los discípulos, Él se hizo humilde, pero fue humillante para Él. Por eso Pedro le dijo, ay no me puedes lavar los pies. Y Jesucristo, ¿qué le dijo?
Si no te lavo los pies, no puedes andar conmigo. Entonces Pedro dijo, pues dame todo pues. Entonces Jesucristo le dijo, a ti no te tienes que lavar todo, porque Pedro ya había sido lavado, ya tenía a Cristo, ¿verdad? Como nosotros que ya aceptamos a Cristo, ya nos lavamos, pero nos vamos a ensuciar a través de que vamos con el mundo, de todos tenemos que pedir perdón por los pecados, que seguimos siendo pecadores. Ok, sobre ese ejemplo nos dio Cristo. Otra cosa que nos dio es el sufrir. Nosotros sabemos que Cristo sufrió y muchas veces cuando miramos las películas o películas de Jesucristo pensamos que fue una víctima, y tenemos que entender que Él vino y Él murió por su propia cuenta. Él dejó su vida y Él la levantó, ¿verdad? No es que los romanos o los religiosos se la quitaron. Él vino a eso, vino a servir. El otro día leí un artículo de un abogado que dijo, si yo fuera el abogado de Jesucristo, me hubiera puesto una buena pelea, lo hubiera salvado para que no fuera a la cruz, pero ustedes saben que eso vino, esa era la voluntad de Dios. Si que haya llegado a la cruz, no estuviéramos aquí, ¿no? Nuestros pecados no fueran perdonados. ¿Ok? So, Jesucristo sufrió dolor y aflicción, y una cosa que tenemos que preguntar nosotros es, ¿qué derecho tenemos nosotros? Porque muchos de nosotros empieza el sufrimiento y decimos, ay, ¿por qué yo? Y pensamos que somos los únicos, pero Jesucristo sufrió, Él es nuestro Rey. ¿Y qué pensamos nosotros que nuestro Rey va a sufrir y nosotros no? Es parte del plan. Entonces, espero que para el fin de este estudio, todos nosotros nos cometamos a servir y a sufrir. ¿Okay? Yo sé que es algo difícil, pero de todos modos espero que nos cometamos y sufrir por el nombre de Cristo, porque hay diferentes tipos de sufrir. Vamos a hablar sobre por qué hay un sufrir que no es bueno, ¿ok? Vamos a esperar que vamos a querer el sufrir bueno. Las secciones son, primera sección es servir, versículos 10 a 11, y sufrir, versículos 12 al 19. Y miren, la parte de sufrir es más grande que la de servir. Ok, la primera parte, versículos 10 al 11, servir. Lo que vamos a hacer, y yo les digo a mis estudiantes o a mis niños o a la gente, la Biblia no podemos tomarla así y decir, ok, la entiendo, sino que hay que tomarle cachitos, ¿verdad? Y como cuando comen una hamburguesa, siempre le digo a mi esposa, a mis estudiantes, no nos pasamos la hamburguesa, tomamos una mordida y todos la masticamos 40 veces. ¿Saben que se tiene que masticar 40 veces? Yo conté, yo creo que yo mastico como bien despacito. Pero es para la digestión. La palabra de Dios hay que digerirla, ¿ok? La primera parte del versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ok, cuando hablan del apóstol Pedro del don, está hablando de un don espiritual, dones espirituales, ¿ok? ¿Y saben por qué yo sé eso? Porque yo hice chapuza y miré a otra traducción, una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente. Esa me gusta, a veces no la entiendo, como en inglés regularmente enseño con la New King James, pero me voy a esta Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente en esa parte dice esto, miren, dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales, ahí explica que son espirituales, ¿ok? Les ha dado un don a cada uno de ustedes. La pregunta, vamos a hablar de dones espirituales, ¿ok? Y la pregunta que nosotros y ustedes deben estar preguntando es, ¿tengo yo un don espiritual? ¿O tengo dones espirituales? ¿Y qué son esos dones? Si es que los que tengo. Primeramente hay que hablar de qué es un don espiritual, porque hay mucha gente que los confunde, ¿ok? Un don espiritual es diferente que el don del Espíritu Santo, ¿ok? El don del Espíritu Santo es la salvación. Cuando uno acepta a Cristo y tiene un nuevo nacimiento, ese es el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nosotros, ¿ok? El don del Espíritu Santo es la salvación. Un don espiritual son asignos divinos para el servicio. Cuando estamos hablando de dones espirituales, voy a usar la palabra servicio mucho. Por eso esta sección se llama servir, ¿ok? Ahora, dones espirituales no son lo mismo que el fruto del Espíritu. Hay mucha gente que los confunde. El fruto del Espíritu es algo diferente. El fruto del Espíritu tiene que ver con carácter, ¿ok? Tiene que ver con Cristo en mí, la vida de Cristo en mí, ¿ok? Dones espirituales tienen que ver con servicio, ¿ok? El empoderamiento para edificar a nuestros hermanos en Cristo. Ahora, dones espirituales son diferentes que talentos naturales. Mucha gente los confunde. La diferencia entre dones espirituales y talentos naturales. Talentos naturales son habilidades que recibimos al nacer. No somos babies, ¿ok?
¿ok? Nacemos y ya tenemos esos talentos naturales. Vienen en nuestro ADN, están programados ahí al nacer, ¿ok? Un don espiritual lo recibimos al nuevo nacimiento en el DAN espiritual, ¿ok? Ahora, dones espirituales son diferentes que destrezas. Esa palabra skills, ya las vemos en la escuela, en las boletas, destrezas sociales, ¿no? Destrezas sociales o destrezas son cosas que nosotros aprendemos, ¿ok? Las destrezas se desarrollan. Alguien nos las enseña, como si alguien sabe tocar la guitarra, aprendió. Aunque yo antes era corredor, aunque no me noto, pero yo aprendí a correr, ¿ok? Es una destreza. Dones espirituales vienen de la palabra carisma. Y carisma es un regalo de gracia. Un regalo. Quiere decir que cualquier don espiritual que tengamos nosotros, no nos lo ganamos, no lo compramos, ¿ok? Nos lo regalan cuando recibimos el Espíritu Santo. Y nos lo regalan con un propósito. Y el propósito de los dones espirituales es servir, ¿ok? Uno de los propósitos. Ahora la pregunta, otra vez regresamos a la pregunta. ¿Tengo yo un don o tengo dones? Y si sí tengo, ¿cuáles son? En versículo 10 dice cada uno según el don que ha recibido. ¿Ok? So, cada uno el don que ha recibido. Si ustedes ya aceptaron a Cristo, ¿ok? Ya tienen el nuevo nacimiento, por lo menos tienen uno de los dones espirituales. ¿Ok? Dones espirituales. No pueden tenerlos sin tener el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ok. La próxima parte del versículo 10 dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ok, los dones espirituales Dios nos los ha regalado, Dios nos los ha confiado. Por lo tanto, dice que debemos ser buenos administradores. Ok, y la pregunta es: ¿qué es un administrador? ¿Es un manager o un guardián? Ok, yo me acuerdo la parábola de los talentos, cuando yo leía por primera vez esa historia de los talentos, que le dio 5 a uno y 2 a otro y 1 al otro, y el de uno lo escondió. Yo fuera ese, yo lo había escondido porque dije: no quiero perder nada. Los otros fueron y lo dobletearon, ¿verdad? Entonces cuando yo apenas leí eso, dije: yo fuera ese, porque yo no fuera a arriesgar. Pero los dones es para que los usemos, no para que los entierren. ¿Ok? Ese es ser un buen administrador. Y lo dice multiforma. Y la pregunta es: ¿qué quiere decir multiforma? Multiforme dice multiforma gracia de Dios. Multi quiere decir varias o muchas. ¿Ok? Son varias maneras y dones en que la gracia de Dios se puede encontrar en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahora la pregunta es: ¿cuáles son algunos ejemplos de estos dones espirituales? ¿De qué está hablando? Señor José, ¿de qué está hablando? ¿De qué dones? ¿Ok? De acuerdo al apóstol Pablo, en esta sección hay 2 tipos de dones. O sea, él tomó los dones y los puso en 2 categorías. ¿Okay? Una de las categorías es los dones de hablar, del habla, y el otro son los dones de servicio. ¿Okay? Y voy a hablar de algunos de los dones, pero no los voy a dar todos. Y los dones vienen de Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Y ahí están los dones. Voy a hablar de algunos, pero no de todos. Ok, ahora el versículo 11. El versículo 11 dice: si alguno habla, ahí está la palabra habla, hable conforme a las palabras de Dios. Son los dones de habla. Ok. Uno de los dones de habla es el apostolado. Tienen el don del apostolado, como de los apóstoles. Y en este tiempo en este tiempo en día no hay apóstoles como en el tiempo de Cristo. El otro día fue un amigo mío que ya tiene mucho tiempo que no lo miraba en la iglesia, y al fin del servicio venimos a gente a orar por gente sin necesita oración, y me dio mucho gusto mirar a mi amigo, y vino y me dijo: ora por mí. Subimos a otro cuarto y empezamos a orar, y me dijo que
¿sabes qué hay apóstoles? Digo, ¿dónde? Porque una de las cosas de los apóstoles es que dicen que tienen que haber sido testigos de la resurrección. Ella me dijo que era apóstol, ya creo. Como que es testigo. Algunos toman el apostolado como que van y como misioneros, pero en el censo de apostolado no hay en ese tiempo, ¿ok? Otro don es el don de profecía. Y mucha gente cuando dice profecía piensa que van a adivinarle cuáles son los números de los boletos del loto, ¿verdad? O van a predecir el futuro. Entonces, si conoce a alguien con ese don, mándamelo porque quiero hablar con él. Pero el don de profecía no es eso. El don de profecía es predicar y no predecir, sino predicar la palabra. Ese es el don de profecía. Y es predicar la palabra y no agregarle y quitarle. ¿Okay? Yo fui ujier en la iglesia por mucho tiempo y muchos amigos me decían, ¿por qué tú no te vas a hacer maestro con los niños, en el ministerio de niños? Y yo le decía, porque yo no siento el llamado. Pero tú eres maestro. Pero yo le decía, es diferente. Y cuando me preparo para un mensaje, me tardo más de lo que, yo pienso más de lo que yo debía. Y a veces digo, pues Dios tiene que prepararme bien, tiene que hablar mucho conmigo. Pero también una de las cosas que tiene que hacer uno con la palabra es no agregarle y no quitarle. Y yo siempre pido a Dios que no haga eso yo, que le quite algo de la palabra o que le agregue algo que son mis palabras. Porque si quieren saber qué le pasa a alguien, miren el último capítulo de Apocalipsis. A una persona que le agrega y le quita. No es bueno lo que le pasa. ¿Okay? Yo no quiero estar en ese campamento. El próximo don es el don de evangelismo. Y ese es predicar las buenas nuevas. ¿Okay? El don del pastorado, y el pastorado tiene un rebaño. Y el don de la enseñanza, que es básicamente lo que estoy haciendo acá arriba ahorita, enseñar la palabra. Es interesante y me puse a pensar y dije, ok, los pastores son maestros. So dije yo, ok, todos los pastores son maestros, tienen el don de enseñanza. Pero ahorita como van las cosas, dije, maybe no todos, porque yo miro unos pastores que sacan cosas que no. Entonces digo, ok, la mayoría de los pastores tienen el don de enseñanza, pero no todos los maestros tienen el don de enseñanza, porque yo soy maestro en la escuela pública y yo sé que no porque mi amigo que es maestro en quinto grado tiene el don de enseñanza, porque recuerden que es un don espiritual, ¿okay? Que es para servir al cuerpo de Cristo. So yo no le dijera a mi amigo, ven a hablar con mi iglesia, eres maestro. Es diferente. Cuando yo enseño matemáticas en arte del lenguaje, es diferente que enseñar la palabra de Dios. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es una palabra viviente. ¿Ok? El próximo don es el don de exhortar, que viene siendo animar, a veces corregir. Y después el don de la palabra de sabiduría. Y ese es comprender, hablar y practicar la palabra de Dios, ponerla en aplicación, seguirla. Y luego la palabra el don de palabra de conocimiento, que viene siendo investigar la verdad. Esos son algunos de los dones de hablar. ¿Okay? Ahora, versículo 11. Okay, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y después dice, si alguno administra. Si alguno ministra. Ya le agregué ahí. Si alguno ministra. Estos son algunos de los dones de servicio. ¿Okay? Uno de los dones es el don de servir, que viene siendo como parte del ministerio. Y luego el don de dar, que viene siendo uno comparte. ¿Okay? Si uno comparte de esta manera, miren, si digamos que está pasando la canasta durante la colección, y dice, dinero. Ese no es el don de dar. ¿Okay? El don de dar es alegremente. ¿Okay? Sin que nadie se lo, suéltale. No. Ese no es el don de dar, es alegremente dar. Compartir alegremente. El próximo es el don del líder o liderazgo. Es un don espiritual. El don de misericordia, compasión al afligido. El don de fe. ¿Okay? Y el don de fe es confiar en Dios en todas circunstancias. ¿Okay? Porque yo sé que habemos algunos que tenemos fe, pero llega un día que nos llega una prueba y no tenemos fe. Decimos, este problema está muy grande. Cuando yo miro el don de fe, es como cuando miren, acuérdense a Pedro cuando estaba en el barco y mira a Cristo caminando en el agua y Cristo le dice, vean, él fue el único que tuvo esa fe.
que fue y empezó a caminar, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo del don de fe. Confiar en Dios en todas las circunstancias, todas. Y luego el don de discernimiento. Ese viene siendo poder distinguir entre doctrina falsa y verdadera. Y eso es bueno porque ahorita hay mucha doctrina falsa. Hay muchos pastores que están enseñando cosas que le están agregando y quitando la Biblia, o no están diciendo toda la verdad. Ok, so la próxima parte del versículo 11, después de que dice, si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Allí dice amén, pero no quiere decir que ya terminamos. Okay. Es la primera sección. De la lista que les di hace ratito de dones, okay, del don de hablar y de servir, hay 7 dones que les llaman dones de motivación. Y esos 7 dones, al momento que uno acepta al Espíritu Santo, que uno nace de nuevo, recibe por lo menos uno de esos, ¿ok? So, si usted ya le entregó su vida a Cristo, tiene por lo menos uno de estos dones, ¿ok? Por lo menos uno. Puede que tenga más, ¿ok? Y los dones son el don de profecía, el don de ministerio, el don de enseñanza, el don de exhortar, el don de dar, el don de liderazgo y el don de misericordia. So, si ya aceptó a Cristo, usted tiene por lo menos uno de esos. ¿Ok? So, la pregunta es, ¿cuál de estos yo he recibido? Y muchas veces nos ponemos a empezar y decimos, ¿cuál recibí? So, les voy a contar una historia y fíjense en lo que pasa aquí y fíjense a ver con cuál usted se identifica, ¿ok? Porque hay historia de un banquete cristiano donde están 7 líderes religiosos y cada uno tiene, para que quede con la historia, ¿verdad? Cada uno tiene uno de los dones, de los 7 dones, o son 7 líderes, cada uno tiene uno de los 7 dones. Y están ahí comiendo y luego ya empiezan a poco a limpiar las cosas y el mesero viene con el postre ya. Y cuando viene con el postre, alguien está moviendo una silla y le golpea. Eso me recordó una historia que me dijo, eso le pasó a mi papá a casa, en un restaurante, vació la comida en una familia. So, así pasó con ese mesero que iba así, y alguien le pegó y cae el postre, los pasteles, la nieve, todo arriba de él, arriba de otras personas y arriba también de la gente, el mero que estaba dando la enseñanza y la plática ese día. So, cuando pasa eso, luego los 7 dones se ponen en acción, ¿verdad? Cada de los dones, cada de los señores que tienen ese don se ponen en acción. El primero fue el de profecía y dice, ¿saben que yo ya sabía que iba a pasar esto? No deben entrarle postre cuando andan limpiando. Y su motivación de él era corregir esa situación, ¿okay? El que sigue después es el de misericordia. Él brinca y dice, ¿sabes qué? No te sientas tan mal, eso le pasa a muchas personas. Por ejemplo, le pasó a don Tomás. Eso le puede pasar a cualquier persona. Y la motivación de él es quitarle la vergüenza, porque estaba muy avergonzado. Y luego sigue la persona de servir, con el don de servir. ¿Okay? Él va y dice, a ver, déjame limpio aquí, déjame arreglo, déjame levanto esto, y él está sirviendo ahí. Y la motivación de él es satisfacer una necesidad. ¿Okay? So, fíjense a ver cuál de ustedes, si estuvieran ahí ustedes, ¿qué harían? ¿Okay? La próxima persona era la de enseñar, la de la enseñanza, ¿verdad? Y él dice, ¿saben qué? Y él siempre piensa que es el mejor don, so dice, yo me puse a analizar esta situación. Y no fue que traían el postre y que estaban limpiando, era que traía, cuando traía los postres, traía 5 pastelados y 7 acá y no estaba muy balanceado el plato y luego la carpeta está muy resbalosa y los zapatos que traen puestos se perdió el equilibrio y se cayó. En la motivación del don de maestro era descubrir por qué pasó eso. Ahora el que tiene el don de exhortación, él brinca y dice, hey, la próxima vez tengo una idea, ¿por qué no servimos el postre junto con la comida? Y la motivación de él es corregir algo para el futuro.
el que tiene el don de dar, él se levanta y empieza a mirar todo lo que pasó. Dice, ok, mira, el traje del Señor que estaba hablando ya está destruido, la carpeta está destruida, el micrófono tiene lleno de chocolate, la iglesia esta la rentamos y costó algo de dinero, y entonces se quita su saco y se lo da al señor que está hablando, y dice, toma, quita mi saco, te voy a comprar un traje nuevo, vamos a comprar carpeta nueva, vamos a agarrar un nuevo micrófono, vamos a pagar por lo limpio. ¿Qué limpia esta iglesia? Debían, yo pongo los primeros $5,000 si alguien más pone algo. So él, su motivación es dar para arreglar, para componer algo que sucedió algo malo, ¿verdad? Y por final sale el del don de liderazgo y él se pone a decir, miren, a ver, tú María levanta aquello, tú Rubén agarra otro postre, el que estaba cantando canta otra canción, y acá y acá se pone a mandar, ¿verdad? Es su liderazgo, su don. Si ustedes estuvieran ahí, ¿con cuál se identificaron? Porque si ya recibieron el nuevo nacimiento, Cristo les ha dado, el Espíritu Santo les ha regalado uno de sus dones. ¿Ok? Entonces, ¿con cuál? Porque yo sé que algunos tienen por lo menos uno y es para usarlo, un propósito. ¿Ok? No enterrarlo, como yo les dije con la parábola de los talentos. ¿Ok? So la próxima sección es los próximos versos del 12 al 19, es sufrir. Ustedes llegaron a la pura hora de sufrir. Versículo 12 dice, amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿Ok? En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice, queridos amigos, eso es como para mí, esto es lo que yo le entiendo, ¿ok? Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Primeramente, el apóstol Pablo comienza con la palabra amados, ¿ok? Y es una carta, acuérdense. En inglés siempre ponemos dear o querido, querida mamá, querido papá. Él comienza con amados y básicamente dice sinceramente amados. Es un pastor que ama a su rebaño que está pasando por muchas dificultades en el tiempo. ¿Okay? Y luego yo me puse a pensar, esa de palabra amados. ¿Ok? Porque a veces yo estoy en el teléfono o hablo de mis amigos en la iglesia y les digo I love you. Y luego me dice, una de mis amigas me dijo, es otro hombre. Y yo le dije, I love you. De esa manera. Está bien decirle a alguien, hombre, a otro hombre, te amo. Porque, miren, Juan, capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. ¿Ok? So, Ruben, I love you. Okay. Igualmente. Cuando digo I love you, ella me dice thank you. Digo, ¿y usted no? Ok, comienza con la palabra dice, no os sorprendáis. En la Nueva Traducción Viviente dice, no se sorprendan. Todos tenemos pruebas, ¿ok? Y somos cristianos, tenemos pruebas. Pues también los que no son cristianos tienen pruebas. Todo el mundo tiene pruebas, ¿okay? Tiene dificultades, ¿ok? Yo me acuerdo cuando tenía yo 15 años, tuve un problema muy grande donde tuve un accidente en la troca de mi papá. Y fue un accidente grande, por gracia de Dios nadie se lastimó porque fue grande el accidente. Y yo me acuerdo que yo me sorprendí y dije, esto no puede estar pasando. La señora, eran unas señoras mayores que me chocaron, con suerte no se lastimaron, y me dijeron ellas, ¿eso qué? Me dijeron, nadie se lastimó. Le dije, ¿qué eso qué? Ni que nada. Cuando llegue mi jefe no va a estar ok. Pero saben que cuando llegaron, yo descubrí la gracia, porque ellos llegaron, dije, me van a agarrar a palizas ahorita. Y me dieron
una mirada con tanta ternura. Me dijeron, yo te amo, y nos da gusto que no pasó nada. Y me dijeron, lo de la troca no te preocupes, es material. Pero ya saben qué, yo me acuerdo que en el camino a la casa, yo cerraba los ojos y decía, me voy a dormir para cuando me levante no haya pasado esto, porque es una pesadilla, no está pasando esto. Me sorprendió, ¿ok? So, cuando le pasa a cualquier persona, dicen eso, no puede ser, se sorprenden. Y Pedro aquí dice, no se sorprendan. Ahora, pero cuando a un cristiano le pasa algo y tenemos problemas, nosotros decimos, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? No. Y nos sorprendemos más, somos cristianos. Entonces, y acuerden lo que esta nación nos enseña, en los Estados Unidos nos enseña que no es normal que un cristiano pase. Me acuerdo cuando yo y mi esposa apenas empezamos a ir a una iglesia cristiana, buscando una iglesia que nos enseñara la Biblia. Fuimos a una iglesia en Huascovina como 3 veces y no, dije a mi esposa, no. Yo sentía que el pastor estaba hablando mucho de eso, lo que le llaman en inglés health and wealth, un evangelio de riqueza y salud, donde te prometen que todo va a estar bien y si tienes una enfermedad es porque no eres un buen cristiano, no tienes fe. ¿Okay? Eso es lo que nos enseñan aquí en los Estados Unidos, pero en realidad es anormal de que un cristiano no pase por pruebas. Tenemos que pasar por pruebas. Pedro menciona en el versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, menciona pruebas de fuego. ¿Okay? Entonces me puse a buscar, y he oído a la gente hablar del fuego, de cómo purifican el oro. Entonces busqué y me llevé a un lugar donde decía, refinar con fuego es uno de los métodos más antiguos de refinar metales. En tiempos pasados, esta forma de refinar consistía de un artesano sentado a un lado de un fuego con oro derretido en un cristal, meneándole. Y cuando las impuridades subían a la superficie, él las quitaba. Con llamas que pasaban temperaturas de 100 grados centígrados. 100 grados, 1000 grados, un poco más de 100, 1000 grados centígrados. Y centígrados, en los Estados Unidos no usamos centígrados, usamos Fahrenheit. En Fahrenheit son 1832 grados. Las temperaturas tienen que subir para que el oro se purifique. Okay? So, una pregunta que yo me pregunté cuando estaba haciendo el estudio y se los tengo para ustedes es, ustedes saben que tenemos el nuevo yo y el viejo yo. El viejo yo es el José del mundo. Yo les digo a la gente, ese es Manuel, porque antes me llamaba Manuel y yo me cambié el nombre a Vicente Fernández. Cuando me hice ciudadano me preguntaron, ¿qué nombre quieres? Ya les iba a decir Vicente Fernández, pero les dije José Manuel Fuentes. Pero mi primera licencia decía Manuel. Ahora, el viejo yo era sin Cristo. El nuevo yo es en Cristo. Con el Espíritu Santo, ¿verdad? So, la pregunta es, ¿queremos más del nuevo yo o del viejo yo? Y si la respuesta es del nuevo, que es lo que yo contesté, ¿ok? La purificación es necesaria. ¿Ok? So, hay que prepararnos porque la purificación es necesaria. Versículo 13 dice, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ok, so, la primera palabra que dice al contrario, ok. No se sorprendan por las pruebas, gozaos. Ok, gozaos. ¿Eso qué quiere decir en español? Gócense, ¿verdad? Alégrense. Ok, y acuérdense, Pedro le está hablando a cristianos que están pasando por tantas cosas feas. Y Pedro les dice, el apóstol Pedro le dice, alégrense. Alégrense. Entonces yo me pongo a pensar, digo, ¿en serio? ¿Él les decía que se alegraran? Están pasando por tantas cosas tan feas que los están cortando en dos, los leones se lo están comiendo. Y Pedro les dice, gócense, alégrense. Ahora, gócense. Yo no sé qué dificultades tienen ahorita o qué problemas tienen ahorita, pero Pedro les está diciendo gócense. ¿Ok? Y muchas de las cosas en la vida, yo sé que muchos de ustedes la saben, es la actitud que tenemos. Fe, confianza. Miren, Salmo 34:19 dice, muchas
son las aflicciones del justo, pero de todas. ¿De qué? De todas. Ellas lo liberará Jehová. Todas. ¿Ok? Ahora, ¿sabían ustedes que las pruebas son necesarias? Espero que ya sepan porque ya les dije eso. Ya les di la respuesta de eso. Las pruebas son necesarias. En la iglesia, yo voy a Calvary Chapel, Rialto, uno de San Bernardino. Y en el estudio de hombre estamos estudiando, el estudio se llama Sufrir y Santificación. Sufrimiento y santificación. ¿Ok? Así se llama el título del estudio. Ahora, algo interesante, miren. No pueden tener santificación. ¿Ok? ¿Saben que la santificación es cuando nos estamos haciendo más como Cristo? ¿Ok? Estamos más siendo usados, dejando al mundo viejo. Esa es la santificación. No puede usted tener santificación sin sufrimiento. ¿Ok? No puede haber santificación sin sufrimiento. Por mucho tiempo yo decía, Dios, yo quiero santificación, pero el sufrimiento, no gracias. Es necesario, así como el oro. Tiene que ser en el fuego para purificarse. No puede tener santificación sin sufrimiento, pero sí puede tener sufrimiento sin santificación. Es importante distinguir porque hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo estoy sufriendo? Oh, estoy siendo santificado. No necesariamente. Y vamos a hablar de eso en el versículo 15 y en el 16 aquí. Vamos a distinguir la diferencia. Si queremos la santificación, tenemos que tener sufrimiento. Pero no porque estamos sufriendo quiere decir que estamos siendo santificados. Porque muchas de las veces estamos sufriendo porque nosotros lo causamos. ¿Ok? Y eso no es santificación. También sabían ustedes que sufrir no solamente es necesario, pero también es un privilegio. Es un privilegio. Filipenses 1:29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Privilegio de sufrir. Es un privilegio. ¿Ok? Yo digo, bueno, ¿ok? Los apóstoles, si se acuerdan, en Hechos capítulo 5, cuando los apóstoles están enseñando en el nombre de Cristo y los líderes religiosos los arrestan, ¿verdad? Y luego en el versículo 40 dice, los otros miembros aceptaron su consejo, porque los miembros que son los religiosos aceptaron el consejo de un señor que ya no me olvidé cómo se llamaba, pero era un líder muy respetado en ese tiempo, ¿ok? Él les dio consejo y ellos lo aceptaron, ¿ok? Y dice que llamaron ellos a los apóstoles y mandaron que los azotaran con un chirrión, los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Cuando yo apenas leí esto por primera vez, yo pensé que les habían hecho así. No vayan a enseñar bajo el nombre de Dios, de Cristo, pero él los azotaron con chirrión de los buenos, que tenían los picos y todo eso, ¿verdad? Y los apóstoles, en vez de decir, ay, ¿cómo sufro? Ya me voy a ir a la casa, voy a descansar, ya, I quit, ¿verdad? Ya dejo de hacer esto. Miren, el versículo 41 dice, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. En vez de salir todos, estaban felices. Y dicen, wow, qué privilegio sufrir por Cristo. Ok, se lo voy a tratar de componer porque esto queda bien en inglés y en español no queda muy bien, pero miren, los discípulos tenían lo que se llama PTSD. PTSD es una cosa que en inglés le llaman Post-Traumatic Stress Disorder. En inglés, en español se dice trastorno de estrés postraumático. Pero los apóstoles no tenían estrés. ¿Ustedes creen que si tenían estrés salieran felices? Ellos no estaban estresados. Miren, le cambié yo PTSD en vez de decir de estrés. PTSD, lo que ellos tenían es privilegio tocante sufrir desgracia. Es lo que tienen ellos. Para ellos era un privilegio sufrir en el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo.
So, la pregunta para ustedes es, ¿tienen ustedes PTSD? No vayan a salir de aquí y decirle a la gente, yo tengo PTSD. ¿Tienen mucho estrés? ¿Qué pasó? PTSD, privilegio tocante sufrir desgracia por el nombre de Cristo. Okay. El versículo 14 dice, si sois ultrajados es maltratados, okay. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ok, se lo voy a dar un examen ahorita, ok. Les voy a dar una prueba. Una prueba, ok, le voy a hacer una pregunta a ver si están conmigo. Eso es para que se despierten, ok. La gente, las personas que oran a Alá, ok, Alá, ¿cómo se les llama a esas personas? Si saben, díganme. ¿Qué religión son? Musulmán. Una estrella para ellos. Es interesante porque miren, yo leí un artículo el otro día que el Papa dice que Alá y el Dios de nuestra vida es el mismo. Y no es el mismo. Alá es el Dios de la luna. Por eso ellos tienen su luna. Okay, eso no es el Dios de la Biblia. Okay. Sí. Yo oí que si alguien quería diseñar una religión que estaba completamente lo opuesto al cristianismo, es la religión de los musulmanes. Su salvador es nuestro anticristo. ¿Okay? Otra pregunta. Los que oran a Buda, ¿qué religión son? Deja religión, no raza. Son budistas. Okay. Los que ahora hay otro grupo que oran, dicen que tienen más de 1 millón de dioses o millones de dioses y casi por lo regularmente se encuentran en India. ¿Qué religión son? Hindúes. Ahora la última pregunta, esta es la bonus, ¿okay? Los que adoran al único Dios vivo y verdadero, ¿qué religión son? Cristianos. Okay. So miren, la palabra cristiano en el Nuevo Testamento nada más existe 3 veces. Y una de las veces está aquí en el versículo 16. ¿Okay? Pero lo que les quiero decir a ustedes, cristianos, ¿okay? Los que tienen a su Dios vivo, Dios único, Dios verdadero. Cuando ustedes estén pasando por problemas, no se agüiten, no se preocupen. Aquí dice, sois bienaventurados, bendecidos. ¿Okay? Y luego dice en el versículo 14, dice, el glorioso Espíritu de Dios. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El glorioso Espíritu de Dios, de acuerdo a Warren Wiersbe, miré el comentario de él, el Warren Wiersbe dice que el Espíritu glorioso de Dios está hablando de la gloria, no sé cómo se dice en español, la busqué y dice igual, Shekinah glory. La gloria Shekinah es la misma gloria que estaba en el templo, que estaba en el tabernáculo. Esa gloria reposa en ustedes. ¿Ok? Y luego, aquí dice básicamente que cuando la gente nos insulta por ser cristianos, están blasfemando a Dios. Pero la pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros glorificando a Dios? Si estamos pasando por sufrimientos, ¿estamos glorificándolo? ¿Estamos corriendo? ¿Okay? Nosotros como cristianos siempre deberíamos de glorificar a Cristo. Versículo 15 dice, así que ninguno de vosotros perezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Y los 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí está la palabra cristiano, ¿ok? So, aquí en el versículo 15 y 16, yo encontré 2 preguntas. Yo me pregunté a mí cuando yo estaba leyendo este versículo, 2 preguntas que nosotros debemos hacer como cristianos cuando estamos pasando por pruebas. La primera pregunta es, ¿cuál es la causa? ¿Está pasando por una prueba ahorita? ¿Está sufriendo? ¿Cuál es la causa? Y la segunda es, ¿por qué? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo? Ok, so en el versículo 15, la pregunta es, ¿soy yo la causa?
Recuérdense que no porque estamos sufriendo, estamos glorificando a Dios. No porque estamos sufriendo, estamos siendo santificados. ¿Ok? Versículo 15 dice, si usted padece como homicida, ladrón, malhechor o metiche, básicamente dice. Le cambié ya mi traducción. Dice entrometerse en lo ajeno. Si estamos pasando por eso, Dios no está siendo glorificado. ¿Ok? Y la pregunta también es ¿por qué? ¿Soy yo la causa? ¿Cuál es la causa? Soy yo. Y luego ¿por qué? Me está reprendiendo Dios. Muchas de las veces estamos sufriendo porque Dios nos está corrigiendo. Nos está reprendiendo. Y como les digo, en ese caso la gloria no es para Dios. Básicamente en inglés le dicen shame the name. Estamos deshonrando el nombre de Cristo. Okay? So, si usted está pasando por una prueba o un sufrimiento, que no sea versículo 15. Okay? Hay que distinguir entre los dos. Versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifica a Dios por ello. So, versículo 16, maybe la causa es el diablo o el mundo. Ustedes saben que el diablo nos va a atacar y el mundo nos va a atacar por nuestro cuerpo, el camino. ¿Ok? En el versículo 16 dice padecer como cristiano. Si uno está padeciendo como cristiano, sí está siendo santificado. ¿Ok? Si está padeciendo como cristiano, el por qué es que Dios lo está creciendo. ¿Ok? Tenemos que sufrir para crecer. Como cuando levantaba pesas yo antes. Pero cuando uno levanta pesas, el músculo se rompe y duele. Hasta yo tenía una camiseta que decía, no pain, no gain, no dolor, no hay ganancia. Yo no me voy a cristiano. Cuando estaba levantando pesas yo me aventaba y decía, yeah. Y cuando es cristiano digo, ay, ¿verdad? En el versículo 16, cuando uno padece como cristiano, la gloria es para el Señor. ¿Okay? So, si ahorita usted está pasando por una prueba o acaba de pasar por una prueba, pregúntense qué tipo de prueba era. ¿Era una prueba que yo causé? ¿O un sufrimiento que yo causé? ¿Un sufrimiento versículo 15? ¿O era un sufrimiento versículo 16? Y sabemos que el camino cristiano es así, ¿verdad? So, si acaba de pasar por una prueba, un valle, y va a llegar a una montaña, y luego otro valle. So, cuando llegue el próximo prueba, el próximo sufrimiento, ¿qué queremos? Yo me pregunté esto, ¿quiero sufrir versículo 15? ¿Yo causármelo? ¿No glorificar a Dios? ¿O versículo 16? Sufrir por Cristo. ¿Verdad? 16. Vamos a hacer una camiseta que diga 16. Versículo 15 o 16. Y espero que digamos 16. Y espero que no digamos, mejor no quiero sufrir. Esa también es otra opción, pero esa no se las di. Versículo 15 o versículo 16 es su opción. Versículo 17 dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ok, so dice que primero comienza el juicio en la casa de Dios. Juicio para un cristiano es purificación. Ok, porque Jesús tomó nuestro castigo en la cruz. Juicio para un cristiano es diferente que juicio para un incrédulo. Tienen que distinguir la diferencia. En Isaías 53:5 dice, mas Él, hablando de Cristo, ¿okay? A pesar de que está en Isaías, es una profecía, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado por nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. So, Cristo tomó ese castigo de nosotros. So, el juicio para un cristiano no es juicio eterno, es un juicio de purificación. ¿Okay? Ahora, juicio para el incrédulo, para la persona que no cree, es condenación. Porque rechazan a Cristo, rechazan a Jesús. En Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, el que cree en Él, hablando de Cristo, no es condenado. ¿No es qué? Ok, ahora, pero, la palabra pero cambia, ¿verdad? Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre
del Hijo unigénico de Dios. Ok. Ahora, el fuego, la lumbre. El mismo fuego, la misma lumbre, tiene diferentes resultados. ¿Ok? El mismo fuego que purifica el oro, como les dije hace ratito, ese mismo fuego consume la paja. Mismo fuego, diferentes resultados. Purificación o consumir. Consumir, perdón. Gracias. Encontré una cotización, pero no supe de quién fue eso, pero se lo voy a decir a todos, no le puedo dar el nombre. Dice, sufrir ahora no es un picnic. Picnic no es que vamos a comer, picnic es que es muy suave, ¿verdad? Sufrir ahora no es muy suave, no es un picnic, pero es enormemente más deseable que entrar al sufrimiento del juicio eterno. Porque es temporal, es purificación. Si usted está pasando por una prueba ahora, su propósito del sufrimiento y resultado depende de dónde se encuentra usted con Cristo. ¿Ok? El sufrimiento, resultado, propósito y resultado depende de dónde está con Cristo. La pregunta que les tengo ¿es Cristo su Cordero? En inglés dicen Lamb. ¿Es Cristo su propiciación o sustituto? ¿Es su Salvador? Y la diferencia es purificación o condenación. ¿Okay? No hay medio. Esas son las dos. Versículo 18 dice, ¿qué dice ahí? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Y esa palabra impío la tengo que buscar. Impío es un incrédulo, persona que no cree. Y esa fue una cotización tomada de Proverbios 11:31. Ahora dice, si el justo con dificultad se salva. Cuando yo apenas leí eso por primera vez, con dificultad se salva, yo empecé a pensar, como cuando pensaba como católico, yo decía, ok, porque alguien me preguntó un día, ¿te vas a ir a hacer los exámenes ahorita? Y yo dije, ¿sabe? Dice, ¿por qué no sabes? Digo, pues no sé, le dije, en la escala, ¿verdad? Aquí está lo malo, aquí está lo bueno, y me dice, lo bueno gana, no voy a ir al cielo. Entonces yo pensé en eso, porque dice que si con dificultad el justo se salva. La salvación no es difícil porque tenemos que ganarla, porque sabemos que la salvación es un regalo de Dios. En Efesios 2:8 nos dice eso, que la salvación es un regalo, por gracia de Dios. De acuerdo al comentario de un señor que se llama David Guzik, nuestra salvación es difícil en el sentido que el llamado del discípulo nos reta y demanda que nos deshagamos de nuestros ídolos y nuestros pecados. Y mucha gente no está dispuesta a hacer eso. Y por eso es difícil. ¿Ok? Y eso es completamente imposible para un incrédulo, porque no tienen el Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder. Ahora está en nosotros si queremos seguir y obedecer. Ahora, para los que ya son salvos, que con dificultad somos salvos, no es de correr y decir, ya me salvé, ya vámonos. Y dejar a sus familiares, sus amigos, los que no creen en Cristo, y decirles, ay, que se arreglen ellos como puedan, y me la arreglan como pueden. Nosotros no ganamos nada, fue por gracia de Dios. Ahora nuestro trabajo es ir y hablar con ellos sobre la verdad. Okay. Para que ellos no se encuentren con la lumbre ardiente cuando Jesús lo regrese en juicio. Versículo 19, ya lo terminamos. ¿Están cansados? No digan que sí. Versículo 19 dice, de modo, yo le dije a la hermana que iba a hacer 3 horas de servicio, ¿sabes? No vamos en 3 horas, vamos en 2, ¿verdad? Ya me lo terminamos. Ok, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, hagan bien en él. Hagan el bien, perdón. Dice, padecen según la voluntad de Dios. Recuerden que padecer bajo la voluntad de Dios es padecer como cristiano. Versículo 16. No padecer por ser un tonto. Si soy tonto y ando de chismoso, de
ladrón, de matón, pues eso es causa. Padecer según la voluntad de Dios, es versículo 16. Dice la palabra encomienden, y la palabra encomienden es una palabra que los banqueros usan. La palabra encomendar es depositar o confiar algo a alguien. So, si usted está sufriendo por hacer el bien, encomiende eso a nuestro Señor. Él es más que fiel en cuidarlo. Miren, después de todo eso, Él creó todo. Él nomás habló y dijo, hay luz y hay luz. Él creó el universo. ¿No creen que Él puede ser suficiente para sus problemitas? Yo sé que cuando tenemos el problema, si usted tiene un problema, es problemita, pero si yo lo tengo el mismo, es un problemota, ¿verdad? Pero Dios es grande. Si tu alma está encomendada a Dios, tu alma está en un lugar salvo. Es mejor que los bancos, ¿ok? La palabra encomendar es confiar el amparo y protección de alguien. Encomendar a Dios. Ok, en conclusión, recuerden al principio de la enseñanza les hablé de esa persona que estaba buscando trabajo y encontró ese trabajador que estaba enseñando un triángulo para ponerlo ahí arriba. Dijo, lo estoy preparando acá abajo para que quede ahí arriba. Durante el tiempo de Pedro, todos esos siguientes estaban siendo preparados aquí abajo para caber arriba. Y lo mismo nos está pasando a nosotros aquí. Si están pasando por algo difícil, si están sufriendo por Cristo, alégrense, gozaos, ¿ok? Porque Dios lo está preparando aquí abajo. Nos está formando acá abajo para que lleguemos ahí arriba. Y la última cotización que me encontré, miren, esto me habló mucho a mí. Una olla de barro bajo el sol siempre será una olla de barro. Tiene que pasar por el fuego blanco del horno para convertirse en porcelana. No queremos quedarnos como ollas de barro, queremos ser porcelana. Tenemos que pasar por el fuego. Vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, gracias por hablarnos ahora, Señor. Gracias por esta parte de Escritura. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes, Señor. Y a pesar de que pasamos por pruebas, Señor, sabemos que estamos siendo purificados, estamos siendo santificados. Señor, ayúdanos a no perder la fe, confiar en ti, Señor, que estás haciendo un trabajo en nosotros. Y los dones, Señor, que nos has regalado son para servir y para glorificar a Dios. Te pido que estés con nuestros hermanos, Señor, y sigas creciendo esta iglesia en número, pero más personalmente, Señor, que sigan creciendo, que sigamos leyendo tu palabra, Señor, y que todo lo traigamos a tus pies, Señor. Está con este grupo y, Señor, con el pastor Alfredo y su esposa, Señor, que los sigas bendiciendo, que los sigas usando grande, que los traigas a salvo de retiro, Señor. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Amén.